Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este webinar sobre vivienda en Ontario, Canadá. El día de hoy nos va a estar acompañando Carlos Guzmán. Él es un agente inmobiliario con bastante experiencia precisamente en el mercado inmobiliario de esta provincia. Esta va a ser, bueno, es una sesión programada para 1 hora de duración más o menos y va a estar organizada en dos momentos. En el primer momento vamos a tener una entrevista con Carlos. Él nos va a responder, digamos que, varias de las preguntas que generalmente más nos hacemos cuando estamos, digamos, planeando nuestro viaje y empezamos a pensar en el tema de vivienda. Después de esta primera parte vamos a habilitar los micrófonos de los asistentes para que realicen las preguntas que de pronto puedan haberles surgido durante el conversatorio. Por favor, les pedimos que sean preguntas relacionadas con la temática del webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Arias. Tengo hace un tiempo trabajando con ACE Canadá y estoy muy contenta pues de estar acá con todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a Carlos. Carlos, ¿nos escucha? Hola Raquel, sí, los escucho. Perfecto, regálame un momentico, ya te habilito para que puedas poner tu cámara y así te podemos ver. Ahora sí, ya te veo perfectamente. Listo. Bueno, Carlos, entonces cuéntanos un poquito sobre ti. Sé que ahorita cuando habíamos iniciado en punto nos estabas comentando y la llamada se cayó, entonces si quieres puedes volvernos a contar un poquito de este proceso que tú tuviste con ACE Canadá. Creo que esto les va a ayudar a todos los espectadores también a sentirse como identificados y bueno, un poquito más en conciencia. Entonces, adelante. Vale, Raquel, muchas gracias. Sí, mira, mi nombre es Carlos Guzmán, yo soy colombiano y llegué a Canadá hace 11 años. Cuando hice mi proceso, tuve el apoyo también de ACE Canadá. En esa época el proceso era un poco diferente porque yo apliqué como skilled worker a la provincia de Quebec, aunque llegué a Ontario y me quedé en Ontario desde siempre. Y, y bueno, a los 2 años básicamente empecé a trabajar con el tema de bienes raíces acá en Ontario. Y bueno, llevo todo ese tiempo trabajando en esto y tal vez les decía hace un rato, desde el año pasado que le ayudé a alguien que venía también por ACE Canadá a conseguir la casa. Desde que estaban ellos allá, les ayudé a conseguir aquí la casa, llegaron del aeropuerto para la casa de una vez y me refirió ella con Patricia, con ACE Canadá, y empezamos a hablar y bueno, hablamos del tema que yo también había hecho el proceso con ellos, etcétera, etcétera. Y pues desde ahí hemos estado tratando de apoyar a la gente que llega, sobre todo a la gente que llega acá al área como de Toronto, que es donde yo estoy ubicado, Toronto y el área Claro. metropolitana. Y, conozco, digamos que puedo tener contactos de gente en el tema inmobiliario de pronto en otros lados, pero pues aquí sería directamente conmigo. Entonces, Claro, no, y es perfecto porque de hecho todos los asistentes que están acá son personas que piensan pues instalarse en esta provincia, entonces, y en okay. esta ciudad. Entonces, pues es perfecto. Sí, Pati algo me había comentado el proceso que adelantaste y bueno, para todos los que nos estén viendo, pues precisamente esto es a lo que todos aspiramos, ¿no? Finalmente podernos establecer y empezar a hacer una vida en Canadá. Entonces, gracias de nuevo por estar acá con nosotros. El día de hoy vamos a manejar una serie de preguntas que se van a mover como en 3 ejes temáticos. El primer eje es un poco las generalidades del mercado inmobiliario pues en Toronto, que nos contes un poquito de esta experiencia. Y los siguientes 2 ya tienen que ver como tal con el tema de adquisición de vivienda. Entonces, ¿cuál es el segundo tema sería cuáles son, digamos, como los aspectos que tenemos en cuenta, que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en ese proceso de búsqueda? Y ya el tercer eje sería, una vez hemos encontrado la vivienda que nos gusta, ya la alquilamos, etcétera, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Entonces, pasando a ese primer eje con respecto a las generalidades del mercado inmobiliario, si tú tuvieras que elegir 3 aspectos
del mercado inmobiliario en Toronto, ¿cuáles serían y por qué? ¿Qué es lo que lo caracteriza desde tu experiencia? A ver, mira, bueno, primero que todo es un mercado y lo que más afecta un mercado, digamos, para el precio, que es a lo que, digamos que una de las principales variables que vamos a tener nosotros en cuenta, es la oferta y la demanda. Entonces, últimamente, en los últimos años aquí en Toronto, la oferta ha sido muy baja en comparación a la demanda. O sea, la cantidad de inmigrantes que llegan, estudiantes internacionales, etcétera. Ha habido muchísima demanda y como en cualquier mercado, pues eso lo que hace es que sube los precios, ¿sí? Claro, Entonces, ese es el primer tema como para, porque yo sé, y uno lo primero que hace recién llega es empezar a convertir y esto cuánto me valdría y esto equivale a no sé cuánto y definitivamente es caro, o sea, por donde lo veas, creo que sí es, Toronto es una ciudad cara para los que venimos de Colombia, pero pues bueno, tiene otra serie de, no sé, de variables beneficios. que hacen, de beneficios que hacen un contrapeso ahí, que al final eh, lo hace a personas como a mí, por ejemplo, estar feliz acá y seguir viviendo y haberme establecido y demás. Entonces, lo primero es eso, que es un mercado. Cuando vamos a buscar vivienda, Exacto. um, hay tres variables que son súper importantes a tener en cuenta y con base en esas tres nos vamos a mover, que son precio, ubicación y tipo de propiedad. Entonces, Listo. es importante todo el proceso que ustedes hacen de apoyo, donde hablan de presupuestos y demás. Cada quien trae su presupuesto, cada quien tiene su, o sea, la situación de cada quien es muy diferente y ese es un tema importante de uno no compararse con alguien que llegó o con otra familia o el que llega al mismo tiempo. La situación de cada quien es diferente, cada quien trae objetivos diferentes, viene a estudiar en una parte diferente o viene simplemente porque tiene familia, no sé, cada quien tiene, entonces el precio es clave y cada quien lo define dentro de su presupuesto. La ubicación depende mucho de en dónde vas a estudiar, por ejemplo, si vienes a estudiar, en dónde vas a estudiar, o si Claro, vienes a buscar trabajo, de la búsqueda que has hecho, en dónde crees que puede ser la mayor posibilidad de conseguir trabajo. Entonces, de pronto es en la ciudad de Toronto, o de pronto dices, bueno, hay una industria que es más en alguno de los suburbios que hay alrededor de Toronto, entonces empiezas a buscar, porque eso te va a cambiar el precio. No es lo mismo vivir en Toronto que vivir en una ciudad de las afueras como Mississauga, como Ajax, como Markham. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es el tipo de casa. Entonces, aquí hay exactamente. diferentes tipos de casas. Digamos que hay apartamentos y hay casas. Y, y hay diferentes tipos dentro de las casas, hay una clasificación también. Entonces, de eso va a depender. Si yo quiero vivir en una casa grande de 3 cuartos, etcétera, etcétera, pues tiene un precio. Y si quiero vivir en Toronto, eso tiene un precio. Pero si eso no está dentro de mi presupuesto, pero quiero seguir en Toronto, pues me tengo que bajar en las aspiraciones de casa que tengo. Entonces ya va a ser solo 2 cuartos o va a ser, no sé. Y si veo que en Toronto ya me bajé en eso y no ubico, pues entonces tengo que buscar algo en una ubicación diferente dentro del mismo Toronto. Entonces, esas tres variables puede sonar muy sencillo, pero realmente es la clave para movernos en al menos una de esas tres y encontrar lo que estamos buscando. Claro, es decir, precio, ubicación y aspiraciones, más o menos, para poder manejar esas dos primeras variables. Uh -huh. Yo creo que en cualquier lugar donde uno esté buscando, pues, viviendas son súper importantes. Me causa un poquito de curiosidad, yo creo que a los espectadores también, respecto a los tipos de vivienda que encuentra uno, porque acá en Colombia yo creo que son básicamente dos, ¿no? O el apartamento o la casa. Entonces, son esos mismos dos, hay variantes, de pronto cuando tú llegas a algo que te haya sorprendido o que hayas notado una diferencia de inmediato con respecto al tipo de vivienda que se encuentra en Colombia, en Bogotá, que es de donde tú vienes. Mira, sí es un poquito diferente, digamos que los apartamentos es lo mismo, aunque aquí, digamos, hay apartamentos, aquí los apartamentos se llaman condo, como de condominio, entonces Uh la gente le -huh. dice condo a los apartamentos normales que tenemos nosotros en Bogotá. Hay otros que los llaman apartments, que son como los apartamentos de unos edificios viejos que eran de las constructoras de hace años,
Esos son como edificios de renta, donde todos los apartamentos de ahí son para renta. Esos apartamentos normalmente no tienen lavandería dentro del apartamento, sino que es en un piso del edificio, es una lavandería compartida para todos. Yo viví en uno de esos recién llegado. O sea, son procesos, ¿me entiendes? Son etapas. Cada quien mira cómo se organiza y qué le funciona durante algún tiempo. Entonces, hay dos tipos como de esos apartamentos, los de los edificios más viejitos, que son los rental buildings, y ya los condos como de edificios normales, donde hay gente que renta, pero hay mucha gente que son dueños y que viven ahí mismo. Claro. Para las casas, hay básicamente tres tipos de casas. Entonces, una es la casa que es completamente separada. No tienes vecino ni acá ni acá. O sea, vecino quiero decir, no tienes a nadie pegado a la casa. Entonces tienes un Sí, espacio como en Colombia, que sí que están las todas casitas están así. pegadas, la mayoría, ¿sí? Exacto. Aquí hay unas que están completamente despegadas. Y esas son las más costosas en general, ¿sí? Porque Ujú. están despegadas. Hay otra que es, haz de cuenta que tienes una casa de estas y tienes un muro en la mitad y de ahí tienes dos casas. Entonces, tienes, de pronto, el lote es de pronto un poquito más ancho, pero tienes dos casas y tienes una pared que divide las dos casas. Entonces, Por cada una decirlo, tiene sí, un vecino, pero al otro lado no tiene a nadie pegado. exacto, ¿Ok? sí. Y la otra es casas pegaditas, todas son pegaditas, pegaditas, pegaditas. Entonces, la que es separada se llama detached, la que son dos se llama semi-detached y las que son pegaditas son townhomes. Entonces, esos son Ok. como los tres básicos tipos de casas que hay. Y digamos, relacionando ese tipo de vivienda con los precios, a mí la intuición me diría que, por ejemplo, en el caso de los dos tipos de apartamentos, pues los condos serían un poquito más costosos, la renta, ¿Eh? los apartments, pues más baratos, y en las casas, pues entre más paredes tengas tú que compartir, más barato, y entre más De acuerdo. independencia tengas, más Sí. caro. En general, sí. O sea, hay unas townhomes que son más caras que unas detached porque son inmensas. ¿Entiendes? Así Claro, tengas, o sea, que tengas pared acá y pared acá. Realmente que tengas pared no quiere decir que tú escuches lo del vecino, realmente no es eso. Simplemente pues que pues, la gente en general prefiere tener una casa separada. ¿Sí? Entonces, pero hay casas townhouse que tienen, tú la ves por fuera y no es nada pretencioso, pero por dentro los espacios son buenísimos. Entonces, esa puede valer mucho más que de pronto una que esté separada, pero es muy viejita y es más pequeña. Pero en general claro. es tal cual tú lo dices, sentido común. Listo. Y con respecto a la ubicación, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí una idea loca. Digamos que yo encontré un apartment que está en el downtown y encontré un condo que no está en el downtown, pero está como un poquito más a las afueras. Uh -huh. ¿Cuál sería la relación? A pesar de que el apartment sea más viejito, pero si está en el downtown va a ser más caro que de pronto el condo, que es más moderno, pero está más lejos. ¿O? Es probable que encuentres. Lo que pasa es que, por ejemplo, en downtown de pronto no encuentras tantos rental buildings de esos porque han ido construyendo y es como todo es más moderno, digamos. Tiene Ok, una combinación, pero es más como en las otras partes, en Midtown o en el norte, encuentras más de pronto ese tipo de edificios. Pero sí, es más o menos lo mismo. O sea, sí, eso dependiendo es de un la poco, ubicación. Y mira, con claro. respecto a la ubicación, de una vez, como para tocar ese tema, ¿qué es Hacia allá iba, importante? perfecto. Sí. Que es importante en la Uh-huh. ubicación. Si estás en Toronto, poder tener acceso al metro, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea que esté pegado a las líneas del metro es más costoso que las que están, que no están, digamos, pegadas al metro. Aquí vas a tener Claro. facilidad de transporte de buses y demás, que el servicio es bueno en Toronto, pero definitivamente pues el metro es algo más llamativo, algo que así estés viviendo en el norte de la ciudad, llegas en el metro y estás muy rápido en el downtown si quieres ir, entonces eso ayuda muchísimo. Entonces ahí también empieza el tema de los precios, entre más De cerca los estés precios. a la línea, pues está un poquito más costoso. Bueno, y con esa temática se me ocurre una pregunta. ¿Qué tipo de factores debería una persona priorizar a la hora de elegir la ubicación? O sea, más allá de la ubicación, para ti, desde tu experiencia, ¿qué es más importante? ¿Que esté cerca de una estación de metro? ¿Que esté cerca a un lugar, digamos, donde pueda encontrar bastantes, ¿cómo se diría esto? Groceries o lugares de abastecimiento, digamos, de víveres. Uh -huh. O cuáles serían esos factores para que yo elija cuál es la ubicación más apropiada para mi vivienda.
además de los precios, ¿no? Sí, digamos que si ya tienes el tema del precio cubierto, depende. La respuesta que menos me gusta, pero es la más común. Depende porque Sí, claro. es una familia que viene con niños, uno de los puntos importantes a ver son los colegios. ¿Sí? Entonces, en Sí, general, aquí los colegios son buenos, los colegios públicos son buenos, pero también hay unos rangos, ¿entiendes? Hay unas calificaciones de esos colegios. Entonces, si tú te pones a mirar y quieres un colegio X o Y, digamos, no sé, si el promedio son de que lo califican de 7 y tú quieres uno que esté por encima de eso, y donde encontraste que te da el precio, hay uno de 6 o de 5 la calificación del colegio, no que no llegues ahí, pero de pronto te pone a pensar, ok, ¿será que subo el presupuesto o no me importa? Esto va a ser por 1 o 2 años. Y si los niños son pequeños, pues de pronto no importa. Aquí uno se muda cada 2, 3 años, se está mudando. No es como en Colombia que se queda uno por mucho años en la tiempo misma casa. en la misma Ujú. casa. Sí, acá eso cambia un poco. Entonces, si eso sí tienes familia, de pronto los colegios influyen. Si eres soltero o una pareja joven, definitivamente estar en downtown, en Toronto, o tener acceso fácil al downtown de Toronto, que es donde está todo el movimiento, donde está la vida de la ciudad. O sea, en todos lados hay de todo, pues, pero en downtown Toronto, pues es donde más actividades hay, conciertos y bueno, Claro. todo. Sí, es Eh, decir, yo diría que ahí lo más importante es como priorizar mis necesidades. Entonces, si yo tengo hijos, si viajo en familia, si viajo en pareja, si viajo soltera, a partir de eso decir qué ubicación me beneficia más. Y por ejemplo, en el caso de que tenga hijos, pues ya dependería también de mi pareja, o si, bueno, estoy viajando yo sola con mis hijos o solo con mis hijos. Si elijo la ubicación en función de la escuela o la escuela en función de la vivienda, dependiendo de dónde me ubique, Mira, ¿cierto? Como por tu, depende. otra cosa es, aquí tener carro es costoso. ¿En qué sentido? El carro lo puedes comprar fácilmente, pero para alguien recién llegado, el seguro del carro es costoso. ¿Sí? Entonces, mucha gente llega y no quiere comprar carro. Yo duré aquí 2 años sin carro recién llegado. Entonces me movía en transporte público y, o sea, así era. ¿Sí? Entonces, porque Claro, me ahorraba hartísimo dinero. Entonces, si eso es lo que quieres hacer, es mejor que estés en un sitio donde puedas conseguir transporte público fácil. Si estás buscando trabajo y crees que vas a conseguir trabajo en Toronto, pues llega a Toronto, de pronto a una zona, no a la más costosa, no esto, pero que tengas fácil acceso. Ahí viene otro tema de los tipos de vivienda que son muy comunes para recién llegados aquí, también son los basement de las casas. No hablamos de eso claro. y pues a veces el presupuesto me da o para un apartamento, digamos para un condo, o para un basement. De pronto el condo, si yo te digo, ok, un condo de una habitación en Downtown Toronto lo consigues en unos $1,700. Tú dices, no, pero 1,700 no, o sea, es mucho. Pues entonces lo que haces es, buscas de pronto un basement a ver si te funciona. Sí, entonces de pronto consigues 2 cuartos en ese mismo precio en Midtown, en el centro de la ciudad, como hacia arriba. Eh, y es un estilo diferente. Aquí es muy común eso. Sí, aquí es muy común que la gente viva en los basement. Tiene sus, como todo, tiene sus pros y sus contras. Pues es más barato porque tiene unas cosas que eh, son más oscuros normalmente, Y más fríos, pienso yo. más fríos también. Sí, Um, Aunque hay algunos que son con salida al patio, por ejemplo, entonces digamos que no es que sean tan oscuros, en algunos la altura del techo es muy decente, en otros es bien pequeñita. La lavandería a veces la compartes con la gente que vive arriba, que puede que sea el dueño de la casa o puede que sea otro inquilino. claro. Eh, no sé, el tema del ruido con la casa también, porque si arriba hay niños que están corriendo, pues tú estás escuchando realmente abajo todo eso. Pero hay muchas veces lo que te digo, puede ser un paso de inicio para alguien que llega si el tema del presupuesto se vuelve muy Está un apretado. poquito ajustado. Ujú. Exacto. Y quieres definitivamente estar en Toronto. Ahora, si no, lo otro que puedes es buscar en las afueras. Sí, en las ciudades que hay en las afueras de Toronto,
también hay oportunidades de trabajo y eso, no como en Toronto, y pues te vas a demorar más, o sea, cambia un poquito el tema, pero o Sí, sea, yo le estoy ayudando tengo un cliente que le ayuda a muchísima gente que llega de República Dominicana aquí a Toronto, y en este momento estoy ayudándole a un par de parejas que llegan a Mississauga, porque el college al que llegan a estudiar está en Mississauga, entonces quieren que les ayude a buscar claro. unos basement en Mississauga. Entonces, cada quien, lo que te digo, cada quien llega con sus necesidades específicas. Entonces, a mí el basement Sí, no me parece una mala alternativa si el tema es que el presupuesto de pronto está un poco justo y claro. mientras arrancas. Sí, exactamente. Bueno, y pasamos a otro tema que tiene que ver precisamente con los requisitos. Entonces, listo, yo llegué, dije, definitivamente yo me voy por el basement en esta ubicación que es súper central, que me decidí. Yo voy y cuál es el proceso. Encontré este basement, lo vi, me gustó, qué documentos necesito. Por otro lado, bueno, ¿dónde empiezo a buscar? Es normal, como pasa acá en Colombia, que uno de pronto va caminando por los barrios y ve letreros y se contacta. Normalmente se contacta directamente con los propietarios o casi siempre es a través de agencias inmobiliarias. Un poquito cuéntanos como de ese paso a paso, de esa experiencia de alguien que llega y empieza a buscar. Ok, ¿Qué hace primero y cuando lo logra, qué documentos necesita? últimamente la verdad que se hace todo online, más Uh que -huh. a veces encuentras en algunas casas el letrero que se arrienda, pero definitivamente online es la forma más efectiva de hacerlo. Además porque lo puedes hacer desde allá, ¿me entiendes? Desde allá Claro. puedes empezar a hacer la búsqueda, miras sectores, o sea, eh, hay dos formas, digamos, de hacerlo. Puede ser directamente con los dueños de la casa o a través de nosotros que somos los agentes de bienes raíz. Si lo haces, por ejemplo, a través mío, tú como tenant, como inquilino, no tienes que pagar absolutamente nada por la ayuda que yo te voy a dar. Entonces eso es algo Okay. importante, ¿sí? Eh, y yo les puedo ayudar a conseguir las casas o los apartamentos que estén publicados en nuestro sistema, que hay un sistema centralizado donde todos los agentes de bienes raíces ponemos la información de las casas que están para la venta y para la renta. Entonces, Eso es muy importante, porque acá en Colombia cada inmobiliaria maneja como su stock y ya, pero en el caso de... exacto, aquí Perfecto. está todo centralizado. Entonces, hay una página, de hecho, que la pueden buscar, se llama realtor.ca. Entonces, Voy a colocarlo acá. cualquier propiedad que encuentren ahí en realtor.ca, yo les puedo ayudar con ese tipo de casas. Entonces, no es lo único, también lo pueden conseguir, lo que te digo, a través de los dueños directamente. Pues, eh, en general es seguro, pero pues ha habido casos también en los que hay, no sé, gente de mala fe que de pronto no son los dueños y te hacen ahí alguna triquiñuela. Sí, Pues, y y hay que sobre tener todo yo mucho creo que cuidado. la gran ventaja es como de pronto, ya que tú dices lo de que el catálogo está centralizado, pues que a través de una agencia yo voy a poder tener acceso a un mayor número de propiedades. De pronto directamente con el dueño, pues es esa, si es hay una en particular que a mí me interesa, pero en tu caso, pues digamos, hablando si una persona podría dirigirse a la agencia y decir, yo estoy buscando una propiedad con estas características en tal lugar, tal Sí, cual. el tema es que muchas veces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre los dos escenarios? Que el que lo renta directamente no cobra, no paga comisión, porque aquí el que paga la comisión es el dueño de la casa, ¿sí? La Sí. comisión que pagan es un mes de renta, ¿sí? Que lo dividen entre el agente que le está ayudando al dueño y el agente que lleva al inquilino, ¿sí? Entonces, Mm, hay gente que dice, yo para qué voy a pagar un mes de renta si yo lo puedo rentar. Con tanta gente que hay, yo mismo lo puedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. a veces ese precio se ve reflejado y le sirve al inquilino, o sea, la persona que está llegando y ves que tienes una diferencia de $200, $200 es hartísimo. ¿Sí? Bueno, de pronto no sea tanto, pero $100, así sean $100 de diferencia entre que lo hago directamente o lo hago con el otro, son $100 que me sirven para el transporte, para la comida, para todo, ¿entiendes? Entonces, la opción está. Yo con mucho gusto les ayudo. Yo siempre le digo a la gente, mire, lo importante es que consigan.
Si consiguen a través mío y esto, perfecto. Si consiguen directamente con el dueño, no importa, déjenme saber para no seguir trabajando y buscando cosas, pero las dos Claro, alternativas existen, ¿sí? Ah, listo. Y con respecto a los requisitos, ¿cuáles son esos requisitos? Digamos, después de que, bueno, elegimos hacerlo a través de la agencia. Entonces, ¿qué documentos me van a pedir? mira, aquí normalmente lo que se pide para cualquier persona que va a rentar algo es una carta de trabajo, una copia de, del historial crediticio. Entonces, y Oh, normalmente cuando llegamos, estamos recién llegados, pues no tenemos ni lo uno ni lo otro. La ni lo, mayoría. eso te iba a decir. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo otro que se pide son 2 meses de renta de depósito, que esos 2 meses son para el primero y el último mes del contrato. Normalmente los contratos aquí se hacen por un año. Entonces, cuando pagas, por decirte cualquier cosa, tienes una renta que vale $2,000, entonces lo vas a tomar, pones $4,000 que te valen por el primer mes, digamos, empiezas el 1 de agosto, y por el último Sí, mes, julio del año entrante. ¿Okay? Y haces el contrato y haces el depósito. Eso es lo que es por ley. El tema es que cuando, como las personas que llegan, que no tienen ni historial crediticio, ni trabajo, ya una entrada mensual, pues la única forma de compensar eso es ofrecerle al dueño que le da más meses de depósito. Entonces, ¿cuántos claro. meses? Yo siempre les digo, lo que puedan. Yo he tenido gente que da 4, 5, 6 meses, hasta gente que da todo el año por adelantado, porque esa puede ser la opción de que me den, de conseguirlo, ¿sí? No es Claro. legal, aquí no es legal que el dueño te pida más meses de depósito. Entonces, la figura que se usa es como que el inquilino le ofrece, o sea, el landlord te lo está pidiendo, tú se lo ofreces al dueño para que él te pueda aceptar. Si no ofreces más de los 2 meses, es muy difícil, la verdad, que por medio de nosotros, algún dueño te vaya a ofrecer algo. Y en eso es que a veces los dueños son más flexibles, ¿sí? Entonces, de pronto si Sí, vas directamente con el dueño, de pronto el dueño dice, no, pues, no sé, deme o muéstreme algo. Entonces, ahora, ¿qué es otra cosa importantísima de requisitos? Lo importante es mostrar que estamos financieramente sólidos. Entonces, si tenemos estados financieros para mostrar, si tenemos que dejamos una casa arrendada en Colombia y tenemos un contrato de arrendamiento, yo aquí he pasado, todo eso lo paso como soporte. Mire, están entrando, lo que pasa es, haces la conversión y es muy poquito, pero suma. ¿Sí? Entonces, sí, claro. le estoy dando 6 meses por adelantado. Uno está estudiando, el otro viene a trabajar, es del área de tal cosa. La tarea mía es tratar de venderlos lo mejor posible para que el Claro. dueño diga, ok, sí, los voy a aceptar. ¿Sí? Entonces, para eso, pues, entre más información tengamos y entre más documentos tengamos para soportarlo, pues mucho mejor. Claro, y sobre todo yo creo que también ahí cuenta mucho la experiencia de la gente, porque eso también te da credibilidad y frente al dueño, pues de creer en tu palabra y decir, bueno, me está recomendando a alguien que efectivamente sí va a poder pagar, no alguien que yo no conozco. Tú eres tanto para la persona que está buscando como para el dueño un poco como la garantía, por decirlo de alguna u otra forma. Más o menos, Eh, aunque algunas veces yo tengo contacto con el dueño, pero la mayoría siempre hablo es con otro agente de bienes raíces. mm, Entonces es con el otro agente y pues entre agentes sabemos cómo funciona todo. Sí, entonces claro, cuando yo le digo, mira, es una persona recién llegada, o sea, ella está esperando que yo le diga, ok, ¿cuánto me va a dar de depósito? Sí, sí, claro, para poder, y qué más me puede contar del perfil. Porque, no sé, si yo le digo, por ejemplo, no sé, es una persona que trabaja en el área de IT, que aquí hay mucha demanda de mucha oferta, perdón, de trabajo que realmente es muy fácil que de pronto vaya a conseguir en un par de meses trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo puedo utilizar para poder vender la aplicación de la mejor forma. claro. Bueno, Carlos, Carlos, muy, muy útil toda la información que nos estás dando. Yo veo acá que están haciendo algunas preguntas. De ¿Sí? pronto, con todo este problema técnico que hubo al inicio del webinar, no sé si, bueno, para todos quedó claro. En esta ocasión estamos haciendo primero una sesión de preguntas que ya teníamos previamente preparadas y finalizando habilitaremos un espacio para que ustedes escriban las preguntas que tengan o, bueno, les vamos a habilitar los micrófonos para que si quieren también
pueden hacerlas de manera verbal directamente a Carlos. Entonces, Andrés, tranquilo que en un ratico ya vamos a mirar la pregunta que nos plantea. Bueno, siguiendo con este tema, tú nos mencionabas hace un rato que debido a que la búsqueda de vivienda se hace de manera virtual, pues podemos adelantarla desde Colombia. Entonces, con respecto a este tema, ¿qué cosas puede uno hacer desde Colombia? Para, digamos, sería factible, o has tenido tus casos en que desde acá se busque la casa, se haga todo el proceso y básicamente cuando uno llegue ya llegue a trastearse, o es imposible, o hasta dónde podemos avanzar Sí por es ese tema? posible, la verdad sí es muy posible. El tema es que no todo el mundo le gusta y es totalmente entendible. O sea, mucha gente prefiere llegar y pagar un par de semanas o en un Airbnb o algo así, Claro. conocer las zonas, porque digamos que la casa como tal, pues yo puede que te muestre el video y te digo y de todo, pero pues no es lo mismo que cuando estás acá y vas al vecindario. Y una de las cosas que yo aquí, por ejemplo, les recomiendo mucho a la gente es vayan al supermercado más cercano al sitio donde están, donde van a, porque ahí en el supermercado es donde van a encontrar la gente que vive Claro. alrededor, ¿sí? Y los Entonces, precios también, por ejemplo. De bueno, yo voy a comprar los huevos, la leche, lo que sea y cuánto me cuesta. Es verdad. sí es totalmente factible y lo he hecho. De hecho, por un ejemplo de esos, por un caso de esos, fue que terminamos conectados otra vez con Ace Canadá. Sí, Pero eso nos contaba. yo he tenido también muchos otros casos de gente que llega, ok, Airbnb, salen a conocer zonas y hacemos un par de salidas. La verdad, normalmente el tema es de un par de salidas solamente porque ya como que, ¿qué puedes hacer desde allá? Pues online puedes mirar en la página que te digo, en realtor.ca, pueden mirar las opciones que hay, empiezas a filtrar por presupuesto, por cuántos cuartos, cuántos baños, y ya empiezas a mirar qué hay. Y entonces si estás en Toronto y ves que hay uno en downtown que vale 2,000 y por allá en otro lado vale 1,000. Y si ves que el promedio está en, no sé, en downtown está en 2,000 y en midtown en 1,800 y en North York en 1,800 y en otro lado te vale 1,000, o sea, la zona debe ser que no es muy buena. ¿Sí me entiendes? O sea, ya es algo como Sí, de sentido común también, porque claro. las diferencias, se encuentra diferencia en las ubicaciones, pero pues es como muy, muy parejo. Ya es cuestión de qué me funciona más a mí, de si el college o el trabajo o lo que Sí. sea. Bueno, yo tengo ahí dos preguntas ¿Okay? que se me acaban de ocurrir. La primera sería, en Colombia pasa, en todas las ciudades yo creería que hay barrios que son bastante peligrosos y otros que no. Uh -huh. Entonces, tú podrías decir que en Toronto hay barrios peligrosos y otros que no, es decir, bien peligrosos que tú digas, si uno va con familia, preferiblemente no, aunque van a encontrar renta muy barata. Esa es la primera pregunta. Uh -huh. Y la segunda es con respecto a lo que se puede adelantar. Yo imagino que, bueno, lo que tú dices, de pronto buscar las viviendas no, pero sí los documentos que tú mencionabas que luego nos van a servir para como hacer sólida nuestra oferta por el apartamento, la casa en la que yo estoy interesado. ¿Qué documentos desde acá yo puedo empezar como de pronto a recopilar o decir, bueno, me voy ya con esta copia sacada, con esto, lo que sea, XX, los extractos bancarios que tú mencionaste? Como esas dos preguntas. Mira, primero sí hay sitios, pues no peligrosos así, pero sí hay sitios en los que no recomiendo que la gente vaya, ¿sí? Entonces, hay ciertas, no sé, intersecciones y hay ciertos pockets. Hay unos sitios, digamos, en el mismo downtown que en general es bonito y hay unos pockets que no son muy bonitos. ¿Por qué? Porque alrededor de pronto hay unos parques en donde están haciendo carpas, la gente que está ahí se está yendo a drogar ahí, no sé qué, y te queda a una cuadra de los edificios, ¿entiendes? Entonces, si estás tomando el transporte público y si eres una niña y todos los días estás llegando a las 5, no sé, ya empieza un tema pues yo prefiero no vivir en un sitio así, prefiero irme un poquito más lejos, ¿sí? De pronto es downtown, pero prefiero irme a midtown y ahí estoy, hay otra zona. Entonces, sí hay algunos pockets.
Los precios ayudan a identificar un poco eso. Claro. Pero, pues bueno, no sé, ya habría que ver específicamente las zonas como para decirte como dónde de pronto no. Realmente la mayoría son zonas muy buenas. Aquí el tema de seguridad es un tema que está bastante, pasan cosas, no te voy a decir que no, aquí pasan cosas y hay de todo, Como pero en pues cualquier lado. sí, pero no en no sé, en la magnitud en lo que estamos de pronto nosotros desafortunadamente acostumbrados a verlo en Colombia. Ok. Y la segunda era, La segunda era sobre los documentos. ok, Entonces, mira, sí, pues básicamente los documentos, hay un documento que es una aplicación de renta donde se llena la información de los que van a vivir en la unidad, ¿sí? En el apartamento. Entonces eso digamos que eso sería fácil enviárselo por correo electrónico y que lo vayan llenando, pero la verdad es muy sencillo. Y de documentos de soporte, pues lo que tengas, si tienes estados financieros, si de tu banco te pueden dar una carta en inglés diciendo cuánto es el balance que tienes a cierta fecha, etcétera, etcétera, todo eso ayuda. Igual al final vamos a tener son los estados financieros online, o sea, un PDF de lo que imprimamos a cierta fecha, sí, claro. normalmente es lo que vamos a tener. Pero si tienes, lo que te digo, contratos de renta, de apartamentos, de casa, lo que sea, todo eso traerlo. Hay gente que tiene inversiones en Estados Unidos o lo que sea. Todo eso nos sirve para poderlo presentar. Y sí se puede adelantar online en el tema de la búsqueda de casas. Si tú buscas en la aplicación que te digo y después vas a Google Maps y empiezas a mirar, tú puedes ver el vecindario. Aquí, aquí por normatividad en el tema de la construcción, siempre a cierta distancia de una vivienda debe haber un supermercado, debe haber una droguería, debe haber esto. Entonces, casi que a donde vayas vas a tener colegio, supermercado y eso. Lo que pasa es que a veces te queda un poquitico más lejos y a veces te queda a media cuadra. Al lado. Exacto, Sí, exacto. Y puede hacer la diferencia. En invierno, cuando no tienes carro y vas a hacer mercado, te hace toda la diferencia. claro. Entonces, Sí, eso es algo pues que también es un poco diferente para nosotros, ¿no? Acá hay estaciones de lluvia, pero realmente no invierno con nieve y esos fríos, pues digamos que no lo tenemos como tan metido en nuestra cotidianidad. Entonces, muy importante esos puntos que mencionas. Esto vamos acá como, voy a hacer una pequeña síntesis, entonces podemos ir adelantando, digamos, a través de la página, que por cierto ya está en el chat para todos, realtor.cat, ahí van a poder acceder, digamos, a las viviendas en alquiler que están disponibles en Toronto. Y Carlos recomienda utilizar la funcionalidad de Google Maps que nos permite situarnos en el Street View para poder ver cómo luce el vecindario. Entonces, con eso nos podemos hacer una idea antes de llegar a Canadá. Eso por ese lado. Y ya pasando, digamos, al último eje temático para irnos con las preguntas, veo que Margarita tiene mano levantada. Ya vamos para allá, un momentico más. Arrendamos, lo logramos, ya estamos, dimos nuestros meses por adelantado de depósito, lo conseguimos. Después de que arriendo, ¿quién está normalmente a cargo del mantenimiento de la propiedad? O sea, por ejemplo, si, yo qué sé, se cayó un gabinete, por decirlo así, entonces eso va por cuenta del propietario. En Colombia es común que generalmente pues uno llama al propietario o se dañó la ducha o lo que sea que suceda y ese propietario quien se encarga de eso. ¿Es así en Canadá? En Toronto específicamente. depende del contrato que hagas, depende de lo que diga el contrato que haces. En general, sí es responsabilidad básicamente es lo que te digo, es como sentido común, como que si se dañó, Sí. si no lo dañaste tú, pues, o sea, tengo el caso específico de una familia de Cali que llegaron y al otro día el lavaplatos abajo estaba roto la tubería del lavaplatos de la cocina. O sea, llevaban un día de movidos y era que Sí. estaba podrido y se había dañado. Y Sí, después nada que hacer. es clave porque es la cocina. O sea, entonces, pues nada, obviamente es muy fácil y se le dice al dueño y el dueño va y a veces hay que estar encima de ellos, pero pues, o sea, eso lo maneja el dueño.
A veces hay Listo. unas cláusulas en los contratos que dicen el tenant está obligado a pagar el $50 o los primeros $50 o $70 de lo que valga el arreglo. Entonces, por ejemplo, si se te dañó el lavavajillas y lo van a arreglar y vale 250 el arreglo, los primeros $70 o algo los paga el tenant. Si eso es lo que dice en el contrato. Entonces, esa cláusula normalmente últimamente la están metiendo casi siempre. Entonces, como que de todo lo que se dañe, paga uno un pedacito. Una fracción. Uh-huh. Me imagino guardadas proporciones, ¿no? Digamos, en el caso de esta familia que acaba de mudarse, pues No, ahí no, nada. sí, No, es eso era charlado. todo del dueño. Claro. Esto me lleva a la cuestión de los servicios. Entonces, los servicios van por cuenta de quien alquila o el propietario. También depende del contrato. Si sí, entonces, ¿qué es lo más común de lo que tú has visto? Ok, hablemos de apartamentos. En los apartamentos, casi siempre la luz se paga por aparte de la renta. Ok. Casi siempre la luz. A veces también se pagan el agua y el gas por aparte. Pero generalmente vienen incluidos. O Generalmente sea, lo raro es vienen que no vengan. incluidos. Lo raro es que no vengan, pero a cada hojita que viene con la descripción de la casa te dice si, o del apartamento te dice si incluye esto o lo otro. Esos apartamentos. En las casas no viene incluido nada de servicios. En las casas tú pagas todos los servicios, luz, agua y gas. Entonces, Okay. a veces en los basement, cuando te rentan el basement, te lo rentan todo incluido. ¿Sí? Entonces te dicen, ok, vale 1.500 con utility, con todos los servicios incluidos. ¿Sí? Sí. Siempre hay que ir al contrato y que quede todo súper claro en el contrato. Entonces, el internet también es otra, pues que es clave además. Entonces, si lo incluyen o no, todo eso debe quedar en el contrato. Listo, perfecto. Eh, digamos, en Colombia a veces pasa que anualmente en los contratos de arrendamiento se hace un incremento. ¿Mm? Entonces, en Toronto es común, está regulado, no está regulado, sí, sí, entonces de cuánto es. Mira, aquí una buena noticia para las personas que llegan a rentar es, aquí la ley favorece muchísimo al inquilino. Aquí ser un landlord, un dueño rentando propiedades, no es nada fácil, porque la ley favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo al inquilino. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, todo está regulado. Cada año normalmente hacen un incremento, pero el incremento la verdad es súper bajito. El incremento, yo creo que el último que hubo era como porque este año no hay incremento para nadie por la pandemia y eso, este año no se puede incrementar la renta a nadie. Sí. El año entrante seguramente sí se va a poder, pero va a ser algo de alrededor de un 2% del canon del arrendamiento. Entonces, la verdad es algo Ok. bien bajito. Sí, está bastante Y bajito. hay unas reglas también. El dueño para poderte aumentar te tiene que dar una notificación con 90 días de anticipación. Entonces, si así se te vence el 31 de diciembre el contrato, te tienen que dar una notificación a septiembre, a 30 de septiembre, Sí, diciendo que le vamos a subir y le vamos a subir tanto. Y tiene que serlo de tanto. ley. Uh-huh. Bueno, eso está muy bien, y nos sirve también como para ir teniendo en cuenta este tipo de cosas que de pronto pues a uno se le van ocurriendo o no se le ocurren hasta que ya está en la situación. Lo que me lleva a nuestra última pregunta y ya pasamos a la sección, digamos, de interacción con los asistentes, y es, ¿qué tan recomendable es? Bueno, uno llega y no tiene mobiliario, ¿no? Entonces, ¿qué tan recomendable es alquilar un apartamento que ya venga amoblado, o no? Es decir, la relación costo-beneficio. Es más caro, pero se justifica que ponerme a comprar todo. Si yo digo, no, quiero comprarlo, entonces es común comprar cosas de segunda, no sé. Mira, no creo que justifique. La verdad, el precio se sube y, y no, aquí puedes conseguir. Por un lado, si quieres conseguir cosas nuevas, hay almacenes como IKEA, que es de estos que te venden todo en cajas y Lo realmente es armo. hasta proyecto tuyo ponerte a armar todo. O sea, Uh-huh. y encuentras cosas muy bonitas. Claro, la calidad pues de pronto no es la mejor, no es la madera, wow, pero son súper funcionales.
O tienes en Walmart también opciones de conseguir muebles Sí. también baratos. Ahora, hay formas de conseguir cosas de segunda, muchas veces en los mismos edificios. Yo tengo unos amigos que llegaron y, y ellos todo lo tienen del edificio. Hay como un saloncito en el sótano del edificio donde la gente deja lo que no les sirve. Tienen sofá, tienen silla, tienen piano, tienen una cantidad de cosas. Si los vecinos van, reconocen los muebles. Total, seguramente. Ay, sí, sí. Entonces, eso acá es Bueno, común y yo no creo que valga la pena pagar el extra costo de tener algo. Ahora, a menos que sea, no sé, algo temporal o... sí, claro. O de uso personal, ya, no sé, de pronto el colchón, las almohadas, ese tipo de cosas, claramente. Listo. Yo creo que esas eran las preguntas Ok. que habíamos hablado y que se nos habían ocurrido a nosotros. Ahora, entonces le voy a dar paso a las personas que han ido levantando la mano y haciendo sus preguntas por el chat. Voy a empezar con Margarita. Entonces, acabo de habilitarte el audio. Si quieres, puedes hacer la pregunta que tuvieras. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Les pregunto, es que imagínate que yo tengo un familiar que vive allá en Canadá y pues vive en Toronto. Mi pregunta es puntual acerca de él porque quisiera saber si es conveniente, qué recomendación me pueden dar, si él puede realizar la toma del apartamento a nombre de él para colaborarme mientras nosotros nos establecemos como pareja allá, o si es necesario crear como un historial crediticio por medio de la renta. Súper, súper Muy la buena pregunta, pregunta. Margarita. Sí, y de verdad es un tema que debemos haber tocado. Si es viable hacerlo, eso, la figura aquí se llama un guarantor y cuando haces la oferta, que es como el contrato de renta le estás enviando la oferta al dueño, le dices, yo tengo una persona que es guarantor. ¿Qué es lo que pasa? Que ese guarantor va a tener que dar los mismos documentos que te están pidiendo a ti. Entonces, él va a tener que entregar su carta laboral, su reporte de crédito, los últimos pagos de nómina. O sea, es como si lo fuera a tomar él, básicamente. Muchas veces va inclusive metido dentro del contrato. Entonces va Margarita, Pedro y Juan, que es el que vive en Toronto, por decirte Es algo. como un fiador acá, ¿cierto? Exacto, es La como una figura. especie Sí. de fiador. Permítame un segundito que aquí estamos en un debate matrimonial. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Mauricio Bernal. Hola, Hola, Mauricio. Mauricio. Pues básicamente queremos saber acerca de eso porque queremos saber si tomar el apartamento o el basement o lo que vayamos a tomar a nombre de nosotros afecta o mejora pues nuestro historial crediticio para tarjetas de crédito, todo eso, o es indiferente que lo tome, digamos, otra persona por nosotros o tomarlo nosotros, o adicional, tomarlo por medio tuyo o Del garantor. desde ¿El garantor? no, del garantor, no, sino de la entidad que nos ayuda a hacer esto o tomarlo directamente. O sea, tomarlo por medio eh, de ¿De la, un agente? de la agencia, de un agente, ¿nos podría ayudar como en nuestro historial crediticio o no afecta en nada? No, en ninguno de los dos casos afecta en nada el historial crediticio. Mira, el historial crediticio, así muy cortico como para decirles, eh, es algo que tú vas creando una vez llegas acá. Aquí hay un buró de crédito y cuando llegas aquí y empiezas a sacar tu tarjeta de crédito, empiezas a pagar la luz de la renta del apartamento donde vives. Si compraste un carro, empiezas a pagar el carro. Todas esas entidades le están reportando a ese buró. Entonces, a la vuelta de un año y medio, 2 años, tú tienes un historial crediticio que has creado, pero por lo que has hecho acá, ¿sí? Y que la renta quede a nombre del uno o a nombre del otro, o que lo hagas con un garantor o no lo hagas con un garantor, no afecta para nada ni tu historial crediticio ni el del garantor. O sea, afectaría de pronto al garantor en el sentido de que, uy, si de pronto no pagaron la renta y entonces se fueron a lío con abogados y de pronto le llegó a él. Alguna cosa así sería lo que... Pero si todo pasa común y corriente, no tiene por qué afectar a ninguno de los dos. El Listo. historial crediticio no se afecta.
Listo, Carlos, mil gracias. Por favor, compártenos tu número. Perdona la pregunta. Que tengan feliz noche. Vale, claro que sí. Ahorita les dejamos mis datos si quieres, Raquel. Sí, claro que sí. Eso era el último punto en la agenda. Poner tus datos acá en el chat y pues para que ellos los tuvieran a la mano. Vale. Muy, muy buenas las preguntas de Margarita y de Mauricio. Tenemos otra de Andrés que nos hacía hace un rato cuando estábamos hablando de los tipos de vivienda y es que si nos puedes proporcionar información de habitaciones para estudiantes. Entonces, bueno, la leo textualmente y ya vamos con Edgar, que había levantado la mano, pero primero con la pregunta. Bueno, para estudiantes, o sea, depende de qué. ¿Vienes solo? Bueno, Andrés, supongamos que... a ver, miramos, Andrés. Ya te habilité el audio, Andrés, si quieres hablar. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, viajaría solo. Mira, hay varias alternativas. Realmente, por mi lado, yo creo que no vas a encontrar lo más barato para una persona. Si lo que estás buscando es algo barato. Porque si quieres, no sé, un apartamento o alguna cosa así o un basement, puedes conseguirlo, pero vamos a estar hablando, lo que te digo, ponle tú que una habitación, estamos hablando de $1,700, algo por el estilo. Mientras que cuando es un cuarto, tú puedes buscar aquí opciones de grupos por Facebook o Kijiji o alguna cosa de ese estilo, en la que tú compartes y buscas, básicamente puede ser un roommate de alguien. Entonces, y eso pues te va a bajar el presupuesto total, ¿sí? No sé, a la mitad probablemente. Depende de la zona en la que sea, pero te lo puede bajar totalmente. Entonces, cuando uno está solo, realmente tiene uno mucho menos complique, digo yo, porque, pues, digamos, uno con una pareja, pues, o sea, ya es algo diferente, hay un tema de intimidad, hay un tema de relación que como que no quiere uno de pronto compartir, tener un roommates, y cuando tienes hijos, pues, mucho más. Entonces, una persona sola de pronto tiene esa flexibilidad de hacerlo por otro lado, y seguramente te va mejor buscando lo que te digo, por vía de algún grupo en Facebook o algo así. Igual, si de pronto llegan acá y ven y no saben cómo hacerlo y quieren algo así, yo les puedo decir dónde busquen o algo. Me pueden contactar si quieren, yo les doy información de eso. Claro que sí, y para, de pronto, no todos estamos familiarizados, pero Kijiji, que era la página que tú mencionabas, es una página de anuncios tipo, bueno, no sé, como de páginas amarillas, algo por el estilo, y se encuentran anuncios por ejemplo, de eso, se busca roommate, habitación en alquiler, se los acabo de escribir en el chat para que pues lo tengan por ahí anotado. Y ahora vamos con Edgar. Listo, Edgar, tienes el audio habilitado. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Una pregunta, ¿dónde se puede encontrar ese ranking de los colegios? ¿Cómo hace uno para saber si un colegio es bueno o un colegio es malo? Si uno quisiera buscar como primera fuente o criterio de decisión el colegio, ¿cómo sabe uno qué colegio es bueno o qué colegio es malo? Mira, hay un instituto que se llama Fraser Institute. Si te busca por Google Fraser Institute y vas a buscar el tema de colegios y ahí empiezas a buscar por la ubicación. Entonces, digamos que buscas Fraser Institute, buscas colegios, buscas si es de primaria o secundaria y buscas la ubicación, Toronto. Entonces ahí te van a salir todos los colegios de Toronto y el ranking que le dan ellos. Eso es un ranking que se hace como con unos exámenes que les hacen a los niños como en tercero, en sexto, como en 3 o 4 años durante todo el tiempo de estudio y evalúan cosas como lectura, escritura, matemáticas y lenguaje, por decir alguna cosa. Entonces es muy básico, pero realmente es un muy buen indicador como para empezar a partir de ahí. Entonces miras Fraser Institute y ahí vas a encontrar
esa Y calificación. nos muestra la ubicación del colegio dentro de Toronto. Sí, y Perfecto. te ¿Tú me da, puedes te dale. da te lo muestra como en verdecito si es, no sé, bueno, naranja si es regular, rojo si es malo, alguna cosa de ese estilo. Me decías que si te Súper puedo útil. dar. Que si me puedes repetir el nombre, cogí el institute, pero ¿cuál es el primer nombre para Fraser, escribirlo acá en el chat? Fraser. O escribirlo, ¿no lo puedes escribir, Carlos? Déjame, Creo que Carlos de pronto puede escribirlo. sí, déjame. No, ok. Listo, perfecto. Sí, voy a intentar buscar el website y les doy como el link directo de si Marcela hay lo acaba de enviar, muchas gracias. ¿Sí? Ah, ok, vale. Se nos adelantó. Bien. Una pilera. Activa. Exactamente. Bueno, yo no veo más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o haya algo más que Carlos quiera agregar. Si no, nos regalas tus datos en el chat para que ellos los tengan a la mano. Yo creo que sí, varios van a querer contactarte. Si alguien más tiene algo que decir, puede levantar la mano y le habilitamos el audio. Sí, Carlos, una pregunta. Digamos que no es, yo entiendo que cuando uno, digamos, está buscando ahí en realtor.ca, las zonas más económicas seguramente es donde no son los sitios más buenos para vivir, pero ¿cómo hace uno para descubrir esos sitios que no son tan buenos? Porque digamos que digamos que hay ciertas comunidades que los colegios pues son sitios donde los estudiantes, los hijos de los estudiantes son muchos de refugiados seguramente o que digamos que las costumbres son diferentes. ¿Cómo hace uno para descubrir esos sitios que no son tan buenos? Porque cuando uno entra a los mapas o a eso, pues como que se pierde, ¿no? Como para encontrar esos sitios que realmente no son tan aconsejables. No sé si existe De pronto nombres, Carlos. Sí, pues mira, lo que pasa es que yo lo haría de pronto por el otro lado y es como tratar de buscar zonas como Midtown, North York o en Toronto buscar zonas como Davisville, como, no sé, de pronto puedo sacar después una lista si quieres y Raquel tú la compartes a ellos. Sí, claro. Como para que más o menos vean en dónde es confiable tener lo que les digo. La mayoría sí son confiables. Yo entiendo lo del tema de los colegios y en ese caso es que mucha gente, por ejemplo, lo que hace es que primero viene y van a los colegios y miran y ven la zona y demás, porque pues es entendible que pues no quieres de pronto dar con ciertos tipos de colegios, aunque el ranking te diga X o Y, pero si son más de cierta etnia y de pronto no quieres estar involucrado o lo que sea, pues es totalmente entendible y esa tarea sí ya sería una tarea más de campo estando acá. Porque lo que yo les pueda decir realmente va a tener no sé, un sesgo y hay muchas cosas a las que yo ya estoy acostumbrado al estar acá. ¿Sí? Entonces, no, o sea, esta es una zona bien, resulta que de pronto van muchos árabes, pero... Ya a la persona no le gusta. Exacto. Entonces, es difícil pero encontrar la por lista mapa. está súper buena. Vale, yo les envío una lista de la pasas, varias zonas. De Toronto, ¿verdad? La mayoría vienen a Toronto. Sí, todos los que están en esta reunión están para Toronto. No, Andrés. Hay alguien porque si de pronto hay alguien que viene a ciudades diferentes, o sea, cerca. Cambia. Listo, sí, ahí quedamos pendientes y les hacemos llegar esa lista. Andrés levantó la mano, ¿vas a hablar? Sí, tengo otra pregunta que me surgió. Yo estoy buscando cerca de Scarborough y antes pues hice como unas búsquedas por Kijiji también, ya había escuchado la página, pero quería saber si hay alguna forma como de
apartar con esa persona? O sea, ¿existe algún método, aparte de lo que tú mencionaste, de apartar la habitación, cosa que uno cuando llegue tenga algo seguro? Mm, Pues la verdad es que eso sí depende de cada quien. Lo que te digo, normalmente aquí uno lo que hace es dar un depósito. Eh, Como yo lo he hecho con la gente que viene desde allá, ellos hacen la transferencia bancaria, ¿sí me entiendes? No sé, del banco de ellos hacen un wire transfer a las cuentas de acá, pero realmente eso es una cuenta como de la inmobiliaria, como de una compañía acá. Lo que pasa es que en esos temas no sabría decirte muy bien porque yo he visto casos de fraude, ¿sí? Casos en los que yo soy el tenant que vive en esta casa y te digo que la estoy rentando y tú allá cómo haces para saber que ese sí es el dueño o que es... Y me muestra la casa y me muestra y me dice, mire aquí, no sé qué, pero tú desde allá cómo haces para saber que sí es el dueño o que, sí, es, en ese sentido es difícil, a menos que sea pues alguien referido, pues no, es que yo ya vivía, ya yo vivía en un cuarto con ese y yo sé que él hace eso, pero si no, me parece que es un riesgo. Ujú. Yo tengo una, no sé, he oído que cuando se quieren rentar cuartos, es bueno ir a las escuelas de idiomas o a las universidades y ahí se encuentran alquileres de cuartos. No sé si de pronto eso pueda servir también de dato. No sé, Carlos, si sabe algo de eso, que en las universidades se encuentran uno muchos avisos de se arriendan cuartos. Pues sí, o sea, he visto eso y lo que les digo, yo creo que lo que más funciona últimamente son como los grupos de Facebook. Ah, ok. Entonces acá hay grupos de Facebook de latinos o de colombianos y mucha gente pone, tengo un cuarto en tal con tal, la 30 con 53, por decirte algo, en tal intersección, tengo un cuarto para tal fecha y la gente está pendiente y empieza a mirar. Entonces, Sí, yo ¿Algún grupo ahí, especial? Ay, qué pena. no, Edgar, tranquilo. ¿Qué decías? ¿Es algún grupo en especial de Facebook que conozcas, Carlos, o algo? pues yo ¿No? conozco de dos que son latinos en Toronto y colombianos en Toronto. Eso era lo que iba a decir. Esos dos grupos, yo también los he chismoseado y pues lo bueno es que uno, los anuncios normalmente están en español, lo que es bueno si no todos todavía manejan tanto el inglés y quieren ir mirando. Eso es bueno. Dos, casi siempre o los dueños son latinos o el intermediario o XY, entonces pues eso también como que, y eso es un consejo ya para cuando lleguemos, siempre precisamente formar esas comunidades, lo que tú dices. Llegó hace poco una pareja de Cali, le ayudó a otras personas, cuando yo llegué también me ayudaron, etcétera, como que de alguna u otra manera son personas que están en una posición que de pronto también van a poner menos trabas y tienen un poquito más de confianza en las personas que están pasando por ese proceso por el que ellos también pasaron. Entonces, esos dos grupos que tú mencionas son los que yo también tenía en mente y ustedes pueden unirse desde Colombia. De hecho, creo que en las preguntas que les hacen cuando se van a unir es que si están ya residiendo allá o si no, pero no significa que si no están allá no los vayan a aceptar, si es que quieren ir mirando algo desde acá, ¿no? Sí, yo he visto gente que pone como llego en tal fecha, alguien tiene algo. O sea, es, es totalmente viable hacerlo ahí. Ahora, lo mismo, ¿no? La responsabilidad, o sea, no sé, el que ponga ahí, sí, tengo esto, al menos es un poquito más cerrado que si lo haces en Kijiji, porque en Claro, Kijiji pues no sabes nada de quién está al otro de lado. la otra No digo persona, que no funcione, pero pues hay que tener un poquito más de cuidado con eso. claro. Edgar, No, ¿vas a no, volver a no, decir algo? Ah, no, no, gracias, entonces voy a está bajar bien. todas las manitos. Listo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, pues, Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación otra vez. Siempre, pues, es un gusto tenerte por acá. En mi caso, conocerte. Sí había visto videos tuyos por ahí en nuestro canal de YouTube, pero bueno, un placer poder hablar contigo, compartir, conocer toda tu experiencia. Yo creo que a todos nos ayudó bastante. Vale, qué bueno. Listo, ahí está. Gracias pues a todos los que asistieron, a todos los que nos comunicaron sus preguntas. Precisamente de eso se trata, de aprender entre todos.
Y bueno, esperamos tenerlos dentro de 15 días otra vez por acá con otro tema que les sirva para su preparación de viaje. Y eso sería todo por la noche de hoy. Vale, Raquel, A todos muchas feliz gracias. noche. Bueno, no, a ti.